Seguimos la huella de algunos asesinos. El viajero cuántico. Otra manera de conocer la historia. Asesinatos. Homicidios, Asesinatos en serie. Historias. Muertes. leyendas, Mitos. Por estos bosques de las inmediaciones de la parroquia de Esgos fue por donde Roma Santa hizo sus fechorías. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que todos bien. Nosotros también, que es lo que se solía decir antes en las cartas. Buenos días, Antonia, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días, buenas buenas noches, noches. buenas tardes, porque no Buenas. sabemos en qué momento escuchan esto nuestra audiencia. Lo prometido es deuda. Dijimos que hablaríamos, que volveríamos sobre la serie de los crímenes. Habíamos hablado con distintas invitadas sobre el arropiero y sobre el sacamantecas Y el y, hombre del saco. y el hombre del saco, y apuntábamos otro tema del que esta noche les vamos a hablar, vamos a comentar y que habrán visto seguramente algunos por lo que hemos puesto ya antes el tema, que es el Roma Santa. Roma El hombre Santa. lobo de Ayariz se llamaba. Eso es. Y sobre esto, este es el tema principal. Yo les pediría un ejercicio a todos ustedes, un poco de imaginación. Con esos bosques que aparentemente de Galicia y de León, León también los tiene muy El bonitos, Bierzo, sobre todo. esos bosques bucólicos, que aparentemente son bucólicos, que es una maravilla pasearse por ellos, meditar, pensar tranquilamente, como al mismo tiempo se pueden convertir en todo lo contrario, en bosques de miedo, en bosques de terror, en bosque de asesinatos, que es como pasaba con el arropiero. Perdón, Con con Roma Roma Santa. Santa, con Roma Santa. No se me cruzan los asesinos, fíjate tú. Es que yo cuando en alguna ocasión así que paseando por algún bosque de Galicia, me acuerdo de Roma Santa y me entra como un escalofrío. No es que se cometan continuamente asesinatos en los bosques de Galicia, Gracias a lo Dios. vayamos a pensar ahora. Menos mal. Bueno, fue algo puntual y como en cualquier lugar del mundo, pues pueden ocurrir cosas malas. Pero sí, sí, cuando a veces paseo por algún bosque de Galicia y me acuerdo de Roma Santa del Hombre Lobo, me entra pues lo que en Galicia decimos, en gallego decimos un arrepío. Un arrepío es un escalofrío, ¿no? Que te deja un poco parada. Y digo, vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de La aquí. cosa cambia cuando entra el lado oscuro de la fuerza y nos ponemos sobre esa cuestión, pues a tenerla en cuenta. En este caso, en Roma Santa, nosotros hemos estado muchas veces ya visitando los lugares que fueron trágicos en ese momento, según este tema, pues los asesinatos de Roma Santa, que aparentemente son bonitos, pero que encierran muchos enigmas, de los cuales de vez en cuando les hablaremos, que no es el caso de hoy. Bueno, yo sobre Roma Santa, la verdad es que se ha escrito más de lo que parece. Incluso ha habido algunas películas, como yo puedo recordar La caza de las bestias, que
que la hizo como director Paco Plaza, y que estaba protagonizada por, me parece que era Julián Sanz y Elsa Pataki. Y aquella fue, pues, fue en el 2004 y creo que ha sido la última versión que yo recuerde actualizada sobre Roma Santa y que es muy buena. Atrás queda otra de que la protagonizó José Luis López Vázquez, también como Roma Santa, el lobo de Ayarif o una cosa así. Perdonadme si no tengo los datos en concreto ahora mismo en la mente. Y bueno, y Roma Santa lo vamos a ir descubriendo poco a poco dentro del programa y vamos a ir hablando de él. En concreto, tú, Antonia. Verán nuestros oyentes bueno, los que han escuchado los anteriores programas sobre el arropiero y sobre el sacamantecas y sobre el hombre del saco, verán que el modus operandi es distinto. Es igualmente un asesino en serie, de hecho el primer asesino en serie de la época Actual. moderna, y asesinó pues como a unas 13 personas. Mm, Sí que mm, luego el arropiero asesinó a muchas más, mucho pero más. el primero de esta serie de asesinos fue Roma Santa. Y como decía, el modus operandi era distinto. Cada uno tenía sus neuras. Sí que tienen cosas en común, aparte de ser unos malvados, unos Ujú. asesinos, pues una vida anterior. Normal, Diríamos, normalita. bueno, normalita y algunos trágica, un poco de familias desestructuradas. La de Roma Santa no se sabe muy bien de qué familia provenía, sí que se sabe los nombres de los padres, pero hay dudas si era de una familia humilde, si era de una familia acomodada. Eso no, todavía no está muy claro. Puntos en comunes, pues muchísimos y al final prácticamente, bueno, en realidad todos se salvaron de la muerte. El sistema, pues lo que decíamos, el sistema eh, pues Judicial del doble. judicial les otorgó sus derechos, Ujú, digamos, entre comillas, les protegió, les ujú, protegió. ujú. Y bueno, es un caso que una vida que dejó segó muchas vidas y verán cómo transcurre la vida y las hazañas, las trágicas hazañas de La este verdad asesino. es que él se creía producto de una maldición Mm. de brujeril, que Bueno. unas brujas o unas meigas le habían hecho y por la que se convertía en hombre lobo. Sí, eso fue lo que alegó para no ser condenado a muerte. Como verán, no queremos adelantar demasiadas cosas para que nuestros oyentes escuchen el programa, que es muy interesante. Eh, Es mm, un extracto de una entrevista, mm, de una charla, en realidad, que tuvimos con nuestro amigo y compañero José Luis Villanueva, mm, de amplia trayectoria también en la radio, con la que hacíamos programas de radio. Y hemos querido no volver a repetir y a grabar todo eso, sino a poner aquella porque nos gusta y creemos que quedó bien y es bastante ilustrativa de lo que pasó con Roma Santa. Ujú. Bueno, decir que ahondando en el tema en la persona de José Lluís Villanueva, efectivamente es un periodista de una gran trayectoria profesional. Yo estoy enamorada de su voz, tiene una voz prodigiosa, ya lo escucharán ustedes. Digamos que en los últimos años de su carrera, pues la desempeñó en Radio Cubellas, una radio municipal de un Ujú. pueblo de la costa barcelonesa. Donde estuvimos juntos. Un pueblo precioso. Les tengo que indicar, porque claro, a mí me gusta hablar también de los lugares, pues es un pueblo donde nació Charlie Rivel, el payaso Charlie Rivel. Hay un museo muy bonito, o sea que si un día lo quieren visitar, merece la pena. Con Y él hemos hablado, pues con él hemos mantenido un coloquio estas y otras muchas. sobre la vida y De Roma Santa. la Más que obra que nada haga porque de Roma Santa. si lo ven ustedes aparecer por ahí y preguntar, pues se trata de esto. No es que haya un color fijo nuevo, sino que en la entrevista pues hablábamos y charlábamos todos. También quiero recordar una cosa de José Luis, es que acuérdate,
Tiene en ciernes un libro, ¿no? En Navidad tenemos pendiente que vengas a hablar de tu primer libro, ¿eh? Sí. O sea que ahí queda. Nos ha autorizado a decir ya el título. ¿Así? El título, sí, el Liquidámbar. No expliquen nada del Bueno, Liquidambar, simplemente, bueno, el liquidámbar decir, porque además me lo ha explicado él, porque que te me deja. parecía muy curioso el nombre, es un árbol que dice él que es precioso. Y efectivamente yo he buscado información sobre el liquidámbar y es muy bonito. Solamente el título, como digo, está en ciernes, en breve saldrá al mercado, lo publicará y por supuesto vendrá a Oye, explicarnos de qué va un poquito ese libro suyo como colofón un poco a su trayectoria profesional. Dicen que los periodistas somos un poco escritores frustrados. Bueno, pues muchos periodistas se echan al vacío a escribir, como el periodismo se supone que hay que escribir realidades, pues dicen, pues ya estoy harto de realidades, ahora quiero entregarme a la ficción y eso lo hacen muchos periodistas y me parece estupendo, me parece estupendo. bueno, vamos a sumergirnos, si te parece, con las andanzas de Roma Santa, ese Sí, hombre lobo de Ayarif. sí, decir que, bueno, que la personificación del sacamantecas, del sacauntos, que le llaman, que se dice en Galicia, del sacasangres y del hombre lobo. Sobre todos estos personajes hay muchas leyendas en Galicia, supongo que emanan de ahí, de esa vida de Roma Santa que dejó un reguero de muertes a lo largo de su vida, bueno, a lo largo de mientras estuvo libre, Estuvo porque tiempo. luego acabó en cautiverio, efectivamente. En mi pueblo, por ejemplo, yo me acuerdo mi abuela que me hablaba del lobo, que se dice en Galicia, el lobo, pues el hombre lobo, y decía que en mi pueblo hay una, aparte de la iglesia, hay una capillita a la entrada, cuando tú vienes del Bierzo y entras en mi pueblo, hay una capillita dedicada a la Virgen del Camino. Y entonces mi abuela me explicaba que la Virgen del Camino le plantaba, venía el hombre lobo por el camino para comerse a la gente del pueblo y la Virgen del Camino le plantaba frente, se ponía frente a él y no lo dejaba pasar y decía, no vengas a comer a mi gente, que yo estoy aquí, que se ponía frente a él para evitar esas tragedias. Bueno, son leyendas, pero que pienso que emanan precisamente de este personaje que existió realmente, que no es ninguna leyenda. Eso, Mm. desgraciadamente, lo que hizo no es ninguna leyenda. Muchas cosas luego sí que se convirtieron en leyenda porque es lo que pasa muchas veces, ¿no? Pues real como la vida misma, vamos a sumergirnos en esos caminos y bosques que se transforman en lúgubres de la parroquia de Esgos con Roma Santa. Claro, decir que nos centramos mucho en el pueblo de Esgos, porque allí nació Roma Santa y en la parroquia de Esgos fue bautizado, está registrado su bautismo, el día de su bautismo. Pues vamos a ello. En el centro de interpretación del monasterio de Rocas en la parroquia de Esgos se explica brevemente en un panel la historia, la vida y las hazañas, las aciegas hazañas de Manuel Blanco Roma Santa. Esta sería la interpretación de su rostro y esta es brevemente su vida. Hablar de una historia truculenta y que no es una leyenda, aunque efectivamente por el carácter de los hechos fue dimensionado y claro, luego muchas de los aspectos que se hablan de esos hechos pues se convierten un poco en leyenda, ¿no? Cuando se sobredimensionan las cosas, cuando hay mucha literatura, hay películas y además, sobre todo, teniendo en cuenta que ocurrió en el medio rural gallego del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, pues ya te puedes imaginar. Es una historia que me devuelve a la infancia porque
el personaje de Roma Santa, al que descubrí realmente quién era este verano cuando visité una ermita de la que hablé en la revista El Far, en la parroquia de Esgos, en la parroquia orensana de Esgos, es una iglesia troglodita, si queréis un día hablamos de ella. Entonces allí explicaba la historia de Roma Santa, y al ver esa historia digo, pero si este es el personaje con el que me asustaban en la infancia. Vaya, el Coco. No, ¿qué va? El Coco no, bueno, era el equivalente. Sí, el equivalente al Coco. Bueno, también te decían el Coco, mira que bien el Coco, el Papón, que se llama allí también. Sí. La Guardia Civil no tenía miedo porque tenías una hija que era amiga mía, o sea que no me asustaba. Pero te asustaban con el sacasangres, con el sacauntos. El sacauntos equivaldría al sacamantecas, que se llama en el resto de España. También en otros lugares, supongo que sería por este hecho que llegó a otras partes de España y por eso se llama sacamantecas. Bueno, pues cuando los mayores nos asustaban, y además entre los niños cuando contaban historias, pues decían, pues el sacauntos te puede salir por este lado, total, que pasabas por sitios oscuros y pasabas rauda para no encontrarte con aquel personaje. Claro, yo no sabía que ese personaje era Roma Santa, pero cuando leí la historia este verano, pues sí supe, este es el terror favorito de mi infancia, ¿no? Vale. Bueno, ese terror favorito de mi infancia, la de muchos niños, existió de verdad. Roma Santa, Manuel Blanco Roma Santa, fue considerado el primer asesino en serie de la historia moderna. Entre 1834 y 1850 asesinó, que se sepa seguro, porque él además lo declaró, a 12 personas, más una que también dijo que había asesinado, de las que realmente no existieron pruebas porque ni existieron cadáveres, tampoco de las otras, que luego explicaré. De esta otra persona a la que él se refería, ni existió cadáver, ni desapareció, nadie la ha hecho de menos. O sea, que seguro que existió, porque sí lo decía, pero bueno, realmente son 12. Este hombre nació nació en 1809 y fue bautizado con el nombre de Manuela Blanco Roma Santa. La bautizaron así porque... ¿Como chica? Sí, es que era una niña, o creyeron que era una niña. Pero 8 años más tarde, en el registro de la parroquia de Esgos, aparece con el nombre de Manuel Blanco Roma Santa, porque parece ser que esta persona padecía un pseudo hermafroditismo. Del cual entre 10.000 y puede pasar a personas, 10.000, entre 10.000 y 15.000 casos de nacidos, sí, no. En total, sí, según cifran los expertos. Pero este trastorno provoca que se segreguen demasiadas hormonas masculinas, porque eso determinaría el hecho de que Manuel Roma Santa tuviese barba, y además le creciese el clítoris de tal forma que parecía un pene pequeño. Él se sentía más hombre, realmente. No obstante, siempre realizó tareas que entonces solo realizaban las mujeres: bordar, coser, calcetar, etcétera. Entonces él se considera que tenía este trastorno sexual. Creen algunos expertos que sería el causante de su conducta delictiva, porque parece ser que este trastorno provoca mucha agresividad. Pero bueno, hay muchas hipótesis. Está dentro de uno de los trastornos típicos que la medicina forense dice en torno a los asesinos en general, y es la pérdida de identidad o esta disfunción de identidad, no saber exactamente quién eres, que en muchos casos lo que hace es que se ocurre durante el tiempo de nacimiento de esa persona. O sea, no es inmediatamente, sino que a lo largo de los años de esa persona se va desarrollando, se va complicando más hasta hacer de esa persona un asesino. Claro, pero piensa, por ejemplo, pensemos en el siglo XIX. Hoy personas que nacen con un sexo y se consideran de otro, pues tenemos la ciencia médica que ha avanzado mucho en este sentido y puede paliar un poco este supuesto trastorno y hacer que esa persona realmente pueda vivir como se siente. Y además la sociedad cada vez lo acepta más. Pero en el medio rural del siglo XIX, aunque fuera el medio urbano del siglo XIX, pues esto realmente tenemos que vernos a la persona. No obstante, pese a ello, al final, como diremos en el juicio, se determina
determinó que ni estaba loco, ni era un licántropo, ni tenía ni era tonto, sino que era un pervertido y un maligno moral. Es decir, bueno, pues este señor vivió hasta a los 21 años, se casó con Francisca Vázquez. La señora murió prematuramente a los 4 años de matrimonio. Parece ser que él no tuvo ninguna participación en su muerte, murió. Y mientras vivió con ella, pues trabajaba de sastre, que era lo que mejor se le daba. Trabajó de sastre apaciblemente, y a partir de la muerte de su mujer cambia de vida. Empieza a viajar por Galicia, por El Bierzo, por León, por Portugal, también por Castilla. Se convierte en vendedor ambulante, compra y vende quincalla y una serie de objetos que trae, pues, muchas veces de contrabando de Portugal. Y a partir de esta fecha, de estas andanzas, es cuando realmente se inicia su carrera delictiva. Empieza a ser sospechoso de la muerte del criado del prior de la parroquia de Esgos. De la parroquia orensana de Esgos. Luego también se sospecha que mató a un alguacil en León porque le iba a embargar una tienda que había puesto. Y también de la muerte de otro vendedor ambulante llamado Manuel Ferrero en 1843. Son solo sospechas. Entonces, pese a ello, en un juzgado de Ponferrada, le condena en principio a muerte, pero al ser solo sospechas, la audiencia de Valladolid ratifica que son solo sospechas y le condena a prisión, pero él lo que hace es, para no ir a prisión, escaparse. Huye, a pesar de que le había dado palabra de matrimonio a una señora bastante mayor que él, porque él, como veremos, seduce a señoras solteronas o separadas o viudas bastante mayor que él, y se escapa, deja a la señora plantada, se escapa, se refugia en Galicia, en el pueblo de Ribardechao. Aquí empieza a trabajar con un señor, un señor que tiene tierras. Colabora con él, le ayuda a hacer las tareas domésticas, las tareas agrícolas, y está bien considerado por el patrón, digamos, porque Roma Santa tenía aparentemente un carácter apacible, incluso unas facciones dulces, unos ojos azules. Que era guapo. Sí, era, y además se sentía muy... es decir, conseguía seducir a las mujeres, era muy atraído por ellas. A él realmente le gustaban las mujeres. Las mujeres, sí. Las mujeres. Sí. Entonces, mientras vivió con este señor, pues ayudándole tranquilamente, pero en las épocas de poca actividad agrícola, él se iba a Portugal a traer mercancía de contrabando que la vendía por los mercados y ferias de Galicia, muy comunes. Típico. Allí, muy típicos de la venta de ganado y quincalla y todo. Entonces, mientras un día dentro de esta estancia con este señor, un día entabla amistad con una familia, los García Blanco. Son varios hermanos, varias hermanas. A la primera que consigue seducir es a Manuela, una señora soltera que tenía una hija llamada Petra de 13 años. La seduce, la convence de que venda una casita que tiene para ayudarle en sus negocios. Entonces ella, como se siente atraído por él, tiene una especie de amoríos, una especie de amor platónico con él, pues accede. Un día se va a vender la casita, a ajustar la venta, y cuando regresa no encuentra a su hija Petra en casa. Le pregunta que dónde está su niña, y Roma Santa le dice que la han mandado a Santander a servir en la casa de un cura, que está muy bien, que no se preocupe, que está muy bien, pero que si ella quiere reunirse con ella, pues que no hay problema, que la acompaña y la recomienda también a este cura, para que pueda servir y estar con su niña. Efectivamente, la acompaña. Las dos desaparecen. Pero no la recomienda. Nunca vuelven, ninguna de las dos vuelve. Jolines. Pero ¿qué pasa? Que él se inventa unas cartas porque se dice que era hijo de una familia humilde, pero no está tan claro, porque sabía leer y escribir, cosa extraña en aquella época, en el medio rural y de una familia humilde. Claro. Entonces no se sabe bien al final si era de una familia un poco acomodada o humilde. Entonces él le presenta a la familia supuestas cartas de Petra y de Manuela.
donde le explican que están excelentemente, que están divinamente, que están muy bien, que ganan mucho dinero y que lo pasan muy bien. Pero se las escriben a él y él se las muestra a la familia. Claro, la familia no sabe leer. Claro. Él se las inventa y le explica. Eso hace que otra hermana, Benita, otra hermana de la familia, pues... quiera ir también, se anime. Quiera irse también. Entonces, es la hermana menor de los García Blanco, y se anima sobre todo porque su marido la abandona por discrepancias conyugales. Su marido la abandona, por lo cual hecho que Roma Santa aprovecha, porque bueno, ahora está sola, la convenzo y ya está. La convence y también convence a su hijo Francisco, un niño de 9 años, también los acompaña, y parece que en la sierra de San Mamede pues los mata, los golpea, los descuartiza, se come, según dice él, parte de los restos, y lo que queda lo deja a que se lo coman los lobos. Jolín. También recibe cartas de estos dos miembros de la familia, también se las enseña, incluso les explica que a Benita le ha tocado la lotería y que eso le permite que su niño, Francisco, estudie Derecho. Más adelante intenta convencer a María, la mayor de las hermanas, pero es una mujer de 58 años. Claro, 58 años en la época de la que estamos hablando no era como ahora. Entonces, sí tenía unos bueyes, tenía una serie de propiedades, pero la edad no la animó a cambiar de vida, a tirarse un poco al vacío, ¿no? Yeah. Le daba un poco de vértigo y eso la salvó. Pero él siguió con sus pretensiones, con su carrera delictiva, y más adelante convence a otra señora, Antonia Rúa, que tiene 2 niñas, una que se llama María y otra Peregrina. Antonia también se va a vender una serie de propiedades. Esta tenía muchas propiedades, estaba bastante acomodada, también se va, y cuando regresa tampoco está su niña. Total, que le dice que se la ha llevado. La convence para ir a buscar a la niña, con la niña, y se van. Tampoco aparece. Y cuando regresa, la niña pequeña, y cuando regresa, porque la niña grande se había quedado con una tía, cuando regresa le dice que se las ha colocado también en Santander, está muy bien, y consigue llevarse a vivir con él a la niña mayor. Al principio la trata bien, pero también en un momento determinado la convence para que vaya con su mamá y su hermanita. Y va con su mamá y su hermanita. Con su mamá y su hermanita, y desaparecen. Este es el camino real, por donde se supone que Roma Santa se llevaba a sus víctimas engañadas. Les decía que iban a trabajar a Santander, a otros pueblos de Castilla, pero en realidad no llegaban, las mataba por el camino. Y este es el camino. No tenía, perdón Antonia, no eran asesinatos premeditados con el fin de robar o de... eran premeditados y con el fin de robar, efectivamente. Sí. Lo que pasa que él planificaba y sabía bien elegir a las víctimas, es decir, que no era un salteador de caminos, un asesino que por un impulso te espera en un recodo del camino y asalta a las víctimas. No, él lo preparaba muy bien. Sí. Era un seductor nato. Es decir, él elegía a las víctimas, sabía muy bien, y además para robarlas, es decir, para quedarse con sus pertenencias. Piensa que después de todos estos asesinatos, aún
consigue matar a Josefa García Blanco y a su hijo José. Y cuando regresa, después de matarlos, viene con la capa de José y con los zapatos, y el cura de la parroquia, al reconocerlo, le dice, pero bueno, ¿cómo es que tienes tú estos objetos de estas personas? Dice, no, y además vende la saya de las señoras. Dice, bueno, es que me las ha regalado, pero ellos están muy bien acomodados. O sea, que no solo se permitía lucir en las prendas que a él apetecía quedarse, sino que también vendía las que no quería quedarse en ferias y mercados. Y aparte vendía un ungüento que la gente empezó a sospechar que era un ungüento de grasa, un grasiento. Entonces la gente empezó a sospechar que era humano. ¿Cuándo empiezan sobre todo las sospechas? Porque de él sospechas había muchas, pero nadie sabía nada cierto. Lo único que se sabía es que estas personas habían desaparecido, pero que él presentaba las cartas y que, bueno, convencía en principio a la familia. Pero de las García Blanco un día está en una conversación con uno de los hermanos, con Luis, y se fija en que lleva la navaja de una de sus hermanas, que no sé si era de Josef o de Benita, una navaja muy peculiar, tenía unas pintas blancas que alguien le había regalado. Entonces se le pregunta y le dice, bueno, no, me la ha regalado. Pero eso le extraña al hermano, y sobre todo también empiezan a extrañarse de que es que solo le escriben a Roma Santa. Estarán muy bien. Qué bonito, pero es que solo le escriben a él, ¿vale? Que no sabemos leer. Pero bueno, pero había gente que leía las cartas. Podían dirigir las cartas a ellos, ¿no? Claro. Y entonces el hermano empieza a sospechar y difunde el rumor de que esto no es normal. Y ante las sospechas, no solo de los hermanos que quedan vivos, sino del resto de la gente, lo que hace es huir. Consigue cambiar de identidad, consigue un pasaporte falso para viajar por Castilla y se refugia en Toledo. Pero hay un hecho muy curioso, histórico, hay cosas preciosas, que los gallegos iban a segar a Castilla. Vaya. A Castilla, a la Castilla la vieja que se llamaba antes, a la Castilla León que es ahora. Como los vendimiadores, vaya. Exacto, primero segaban el centeno y el trigo en Galicia y luego se iban a Castilla. Ser de jornaleros. Es una historia preciosa que si queréis un día hablamos. Muy bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos segadores, él estaba paseando tan tranquilo y estos segadores lo reconocen. Entonces dan parte al alcalde del pueblo y el alcalde manda a prisionarlo. Entonces, claro, evidentemente intenta huir, pero no lo consigue. Y él dice que ese señor Roma Santa, que es su primo. Él se hace llamar Antonio Gómez, con el pasaporte falso, pero no le creen. Entonces lo que hacen es que le juzgan. Él dice que además es de Montederramo, otro pueblo que hay en la misma zona, en Orense, que tiene un monasterio muy bonito, y lo que hacen es juzgarle y después le trasladan a Galicia. En Galicia le juzgan en Berín, donde él niega todo. Él dice que no pasa. Claro. Primero lo niega todo. Entonces, para luego pasar a admitir que efectivamente ha matado a las víctimas, que se ha convertido, que ha sufrido una maldición y que esa por culpa de esa maldición siente unas ganas irrefrenables de matar a las víctimas, porque además tenía hambre, se convierte en lobo. Esa maldición le hace convertirse en lobo, que es por lo que luego se le llamó el hombre lobo de Allariz. Hombre lobo por la naturaleza de los crímenes, y de Allariz porque de Berín pasó a ser juzgado en Allariz, en otro pueblo, otro partido judicial de Orense. En realidad es que estuvo cometiendo crímenes por toda Galicia, ¿no? Sí, bueno, por toda Galicia, no, por la provincia de Orense y en León. En León. En su defensa alega pues que se convierte, realmente os voy a leer la cita textual. Dice, él declaró: me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Los otros 2 lobos que venían conmigo se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno de ellos se llamaba Antonio y otro Genaro. Atacamos y comimos a varias personas porque teníamos hambre. Es decir, él hablaba de estas 2 personas, seguramente se lo inventó, pero cuando comprobaron las cartas no era su letra.
O sea, algún cómplice tuvo porque él no escribió las cartas. Vaya. Entonces, no sé si el cómplice fue solo para escribir las cartas o también participó en los asesinatos. Hombre, en esa época habían escribanos. También había escribanos, claro. Podías encargarles, dictabas y te escribían. Él podía haberse inventado que él no sabía escribir, que era bastante creíble, aunque no era cierto. Pero bueno, no deja de ser la leyenda negra que envuelve a Roma Santa, ¿no? Esto de que él diga en el juicio que se había convertido en lobo, ¿no? Claro, sí, yo pensaba que era algo pura leyenda, pero bueno, él es el mismo, sale de él mismo. Sí, él solo inventa. Primero pasa de la negación de los crímenes a admitirlo, pero y se inventa una historia. Se inventa una historia porque él sabe que si se declara realmente culpable le condenan a garrote vil, que era la pena. Sí. Entonces, pena de muerte. Claro, pena de muerte. Entonces él se inventa la historia, un pobrecito que tuve una maldición y me convierto en lobo, no sabía lo que hacía. Y la defensa, le condenan igualmente a garrote vil, porque a pesar de que la defensa alega que la declaración de un solo hombre no es suficiente y que además no aparecieron los cadáveres, no son causas suficientes para condenarle a muerte, y que además estaba loco, ¿no? Pero lo condenan igualmente por una sola cosa, porque él recuerda todo. Él describe todo. Los cadáveres no aparecieron, las personas desaparecen, nunca más volvieron a aparecer. Pero es que él lo recuerda todo. Hombre, una persona que se convierte en lobo, en bicho, en animal, que está loco, que en las pelis no se acuerdan de nada cuando se despiertan. No se acuerdan absolutamente de nada. Asesino confeso. Claro, y eso fue lo que le condenó. Pero el mismo. Él mismo describía con tanto detalle, porque él era muy listo para unas cosas. Era un seductor nata, pero para otras era muy descuidado, porque acuérdate que vendía las cosas que robaba y se hacía con las cosas de las víctimas y las vendía públicamente y él mismo las lucía, o sea que iba dejando un reguero de pruebas y de sospechas. Aunque le condenan a muerte, la audiencia de La Coruña revoca la pena por las alegaciones de la defensa, exacto. Pero finalmente le vuelven a condenar a muerte. ¿Qué pasa? Que el caso se dimensionó tanto, como decíamos, que tuvo una proyección no solo nacional sino internacional. Entonces un investigador inglés, Mr. Phillips, estaba estudiando casos de licantropía y pidió a la reina Isabel II que le dejase estudiar el caso, porque le parecía que el problema que tenía este señor, según las cosas que explicaba, era que tenía un problema de licantropía, que efectivamente sí existía ese problema. Personas que se creían lobos. Que se convertían en lobos. Entonces, doña Isabelona, que a veces era muy compasiva, pues sí, le dijo que sí, que lo examinara. Nunca vino a examinarle, pero la reina estudió el caso y le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Vaya. Se pensó que había muerto, porque le llevaron a la prisión de Celanova y a Yariz, y se pensó que realmente había muerto en una de estas poblaciones en 1854, pero no fue así. Hubo una serie de investigadores que determinaron que murió de cáncer de estómago en el penal del Monte Hacho de Melilla. Vaya. No, de Ceuta, perdón. Un poquito lejos, de Ceuta, de su casa, allí lo llevaron. Pero vivió cómodamente. Mira qué bien. Vivió cómodamente porque, como por la geografía de la ciudad era difícil escaparse, todas las personas que eran condenados a aquel penal tenían un régimen de semilibertad. Es decir, que se levantaban a las 6 de la mañana o a las 7, no sé exactamente, y se iban a la ciudad a trabajar en talleres, o sea, como una especie de reinserción, muy avanzado para la época, ¿no? ¿Verdad? Y este señor, como además tenía buena conducta, como era un señor que sabía hacer de todo, pues bordar, era humanitas, sabía hacer de todo, y por buena conducta, pues bueno, vivió allí cómodamente, en régimen de semilibertad, y hasta que murió de cáncer en 1863. Vaya. En el juicio para condenarle realmente tanto los médicos como los expertos forenses determinaron que de loco nada, que ni sufría licantropía, que ni estaba loco, que era simplemente una persona, un maligno y pervertido moral.
Un psicópata. Un vaya, psicópata. como diríamos ahora. Que sabía muy bien lo que hacía, que elegía a las víctimas concienzudamente para robarlas y para matarlas, luego comerlas, devorarlas y el resto dejarlo a los lobos. Y así está. Yo creo que sigue habiendo igualmente, como me gusta rifar el rifo, lagunas en toda esta historia. No hay cadáveres, no hay ningún cadáver. El señor Phillips viene a estudiar o quiere estudiar con él. No llega a venir. No llega a venir, pero quiere estudiar con él la licantropía. O sea, realmente en algo se basaría. Habría que estudiar a este señor, intentar sacar historia de él, porque se interesó desde la Inglaterra de entonces. Se interesó porque era un caso muy escabroso. Eso era un caso, es que fueron 12 víctimas declaradas más la que él dijo además. Eran 13 personas. Uh-huh. Eran 13, era el primer asesino de la historia moderna. Bueno, de la historia moderna en España, ¿no? Porque no, de la historia moderna. De la historia pues, moderna. Todos por lo menos lo que yo he investigado es de la historia moderna. Es decir, habrá habido en la antigüedad otros asesinos en serie, seguro. Pero de la historia moderna... Pero que estén documentados el primero. Exacto. No solo de España, sino en general. Era un caso escabrosísimo. ¿Por qué le venía, Antonia, lo del nombre? Roma Santa. No, el Roma Santa era su segundo apellido. Era vale. hijo de Manuel, espérate, no sé si lo tengo por aquí, a ver. Ese era, Roma Santa sí, es el primer nombre, ¿no? Porque luego, o el segundo, Blanco, que luego se lo cambia. Se apellidaba Blanco, Roma Santa. Era hijo de, a ver, espérate si lo tengo por aquí, Miguel Blanco y María Roma Santa. Vale. Y bueno, por una parte se decía que era una familia humilde, pero el hecho de que supiera leer y escribir, pues no está tan claro. Claro. Podía haber, no sé, podían haberse interesado, aunque fueran humildes, porque estudiase. Igual lo mandaron a estudiar con algún cura para que fuera cura. Es posible. No lo sé. ¿Y lo de Sacauntos? Lo de Sacauntos es por eso. Unto es realmente la manteca. La manteca. Sí. Cuando hacemos el caldo gallego le echamos el unto, pues es una manteca que rodea el intestino del cerdo. Yeah. Entonces, Sacauntos se le llamaba porque realmente le sacaba la grasa a las víctimas para venderla como un ungüento. Pero se sabe lo que hacía, los cocía, Bueno, primero los golpeaba para matarlos. Sí, el modus operandi era esto. Supongo que los golpeaba hasta la muerte, hasta inmovilizarlos, los abría en canal, le sacaba el unto, lo recogía para venderlo y parece ser, según explicaba, devoraba a las víctimas y el resto lo tiraba a los lobos. Claro. Es que no había cadáveres. Es que ¿cómo iba a haber cadáveres? Entre él y los animales. Es que cómo iba a haber cadáveres. Y esa grasa se vendía, porque además grasa no fue vendía. su grasa en concreto, sino que parece ser que había más personas que vendían la grasa, no sé, de los animales en este caso, por a ver, el unto. Claro, pero una cosa es vender la grasa de los animales y otra cosa es vender la grasa de las personas. Se lo vendía como un ungüento y como la gente sospechaba ya de él y como había desapariciones, era en los mentideros, ¿no? Se hablaba en los mentideros, pues que sí, que no, hay rumores. La gente mientras no sabe las cosas ciertas, pues dice. Sí. Vamos, como la novela del perfume, ¿no? Sí, algo así. Más o menos. Algo así. Más o menos. Algo así. Fue un hecho muy escabroso y que hoy nos sobrecoge todavía. Claro. Se ha escrito mucha literatura, se han hecho alguna película. Sí. O sea que... Y todo esto que has contado se sabe por sus declaraciones en el juzgado. Está documentado, está sí. Documentado. O sea, él al final pasó de negarlo, de la negación. Sí. A contar toda la película. A contar la película, a decir cómo los había matado, pero ¿por qué? Porque se iluminó de tal forma que dijo, bueno, si me declaro culpable me van a condenar a muerte. Entonces voy a inventarme el tema de la licantropía. De la licantropía, de la maldición, una maldición que a él le habían echado, que me convierte en hombre lobo. Por eso se le llamó hombre lobo de Allariz. Lo de Allariz, por lo que decíamos, que fue juzgado en este pueblo de la provincia de Orense, y hombre lobo por el modus operandi de los crímenes. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y que sigan disfrutando con las andanzas por todos los lados y con todos los temas de nuestro programa, El Viajero Cuántico. Que vaya bien, amigos.
Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.